El paso de la creencia a la verdad. Para este caso, se usa la palabra creencia en relación a la palabra creer, donde creer se divide en dos opciones. Creer que algo es, o creer que algo no es. Creer que es cierto, o creer que es falso. Creer que sucedió, o creer lo contrario. Creer, ya sea en modo afirmativo o en modo negativo, sin haber vivido lo que se cree, a esto le llamaremos creencia. De otra forma es un movimiento del pensamiento donde se está seguro de algo, sin haber probado directamente la cuestión. En este sentido, las creencias podemos encontrarlas no solo en la religión, sino también en la política, tradiciones culturales, ciencias, en la sociedad. En fin, donde se encuentre una mente, puede moverse el pensamiento de esa manera. Dicho pensar no indica que sea falso o acertado, que sea malo o bueno, apropiado o impropio. Verlo de manera natural, como algo que puede suceder en la mente humana, sin tener que sentirse superior o inferior por lo que se cree. Como sugerencia, no creas la cuestión aquí planteada, no creas. En los dos sentidos, creer que tiene base, o creer que no la tiene. Más esta sugerencia, tampoco hay por qué seguirla. Si crees o no crees, como sea. Sé libre en ello. Examinemos mejor para ver qué sucede aquí. Dos palabras que pueden sustituir la creencia acerca de algo. Probabilidad. Cuando el pensamiento se inclina a cualquier lado del creer, sin descartar la posibilidad del otro. Duda. Cuando en el pensamiento no hay seguridad e inclinación hacia lo que puede ser, o sea. La palabra verdad. Definir esta palabra de forma que abarque todos los aspectos sobre los cuales puede encontrarse, definirla de forma unitaria, comprensible y verificable, resulta por demás complejo, dando lugar a que se encuentren varias definiciones y aplicaciones de su uso, a lo largo de la historia, sin que alguna de ellas resulte ser la más completa, y a la vez aceptada. Una definición actual, sencilla de esta palabra, sería la concordancia entre lo que se dice y lo que sucede. Sin embargo, una definición de este tipo, o similares, condiciona a algo que tiene que ser dicho, y si es dicho, también indican un sujeto que lo diga, lo que indica un evento que es conocido. Mas en el mundo y en el universo, desde antes, durante y después, pueden suceder eventos sin necesidad de que alguien lo sepa, y ser así, como sean. Por lo que la verdad no dependería de lo que se diga o no se diga acerca de ella, ni de eventos. En la actualidad, y muy posiblemente desde antes, las explicaciones de la palabra verdad, que están orientadas hacia lo que se dice, estas servirían entonces, para saber si lo dicho por alguien puede ser considerado verdadero, mas no ser una explicación total, de la palabra. Debido a la complejidad de esta, y que en muchas ocasiones es aplicada a lo que se dice, a lo que se cree, a la creencia. La pondremos en la reserva, junto con la palabra fe, que también tiende a relacionarse con la creencia, que no incluiremos para no complicar más el planteamiento. Usaremos por el momento en lugar de la palabra verdad, la palabra hecho. Hecho. Es un acontecimiento verificado, algo que ha sucedido, esté sucediendo, o continúe sucediendo. Uno de los inconvenientes de la creencia, es que tienda a considerarse como un hecho, sin que la persona que lo cree, lo haya vivido. Esto no significaría, que lo que se está creyendo sea falso, pues bien podría ser cierto. A la vez podría ser medio cierto, o medio falso. No ser exactamente como se ha creído, con diversas variantes a la hora de verificarlo en los hechos. No sería un inconveniente si se tuviera cualquier creencia, si los medios para comprobarlo fuesen fácilmente aplicables. La vida parece ser corta cuando en las afirmaciones más complejas, o las que nos interesan, se tengan que consumir muchos años para llegar a su vivificación, o incluso no ser suficiente, pasando siglos o milenios con creencias, que no se sabe a ciencia cierta si son afirmaciones falsas o verídicas, optando por aferrarse a un creer, y quedándose atrapada la mente en ello, sin importarle más los hechos, creyendo que no es posible vivirlo, o que es exclusivo de ciertos seres humanos especiales. Cuando es probable que lo que pase es que no se han esclarecido todavía los medios necesarios para llegar a vivir su crudo realismo. O bien que los medios existan, más su creencia en que no es posible evidenciarlo, estén deteniendo que eso suceda. Así es como investigar la posibilidad de vivir, si algo es cierto o falso, se convierte en una parte importante para salir de la creencia, y acercarse al hecho, y a la verdad de la cuestión. Profundizar en una afirmación, ya sea que se tenga como falsa o cierta, se convierte en uno de los primeros pasos para avanzar hacia el conocimiento más exacto de la misma.
Muchos preceptos que se afirman son verdades para unos, porque lo han vivido, mientras que para otros se convierten en creencias. Muchos preceptos son teorías para algunos, mientras que para otros son consideradas verdades, sin haberlas vivido, ni estudiado. El pensamiento tiende a creer fácilmente algo. Una frase, una afirmación, un concepto, una teoría, etc., sin haber siquiera profundizado en ello. Por lo que tiende con facilidad a equivocarse, sin darse cuenta de lo que está haciendo. Para salir de esto, parece necesario contar primero con una explicación. Que tenga algo de sentido, un poco de lógica, aunque sea una poquita de coherencia. Extender el asunto que se plantea. Es uno de los primeros pasos para descubrir si se debe considerar como verdad lo que se escucha, o lo que ya se está creyendo. Resulta en la práctica que afirmaciones, frases, que se tienen como ciertas o falsas, se desboronan a la hora de buscarle una explicación mínima, del por qué se deben creer o negar. Solo se mencionan porque otros ya las dicen, sin saber siquiera quién las empezó, o por qué se decían. Si algo mencionado carece de explicación, no hay por qué tomarlo como verdad. Si bien tampoco indica que sea falso, al menos ya no hay motivo para afirmarlas, o creer en ellas, mencionarlas como si fueran verdades. Si un concepto, un dicho, una creencia, lo que sea, resiste a la petición de explicación, aún no significa que sea verdad. Mas ya puede considerarse en el campo de lo posible. Una explicación que carezca de los medios para ponerla en práctica, no indica que estos no existan. Puede ser probable que la mente cuestionada no los conozca, y dichos medios estén en otra fuente de información. Seguiría entonces hacer una investigación más exhaustiva del caso, para encontrar las pistas que puedan llevar a su vivificación. En la investigación encontraríamos entonces los puntos claves que puedan hacer observable lo investigado. Sean estos perfectamente detallados, fáciles y aplicables, que no estén completos o que sean difícil de asimilar, o bien no encontrarlos. Pero mínimo, se obtendría más información y explicaciones de diferentes ángulos, para tener un bosquejo más grande del mismo. Con los elementos encontrados, la creencia se fortalece, se modifica, se derrumba, se inclina más hacia un lado o el otro, o se duda. Si los sentimientos se mezclan con lo que se cree, y las investigaciones no coinciden con lo creído, causan un impacto en la mente que busca, orillándolo a abandonar, a la desilusión. Es necesario pasar de esto, si de aquí se empezó, de una creencia. Se debe ser determinante si se quiere llegar a la verdad, o continuar solo creyendo. Cuando descubrir la verdad es lo único que importa, que el pensamiento se derrumbe. Mas si la creencia se ha vuelto importante, el pensamiento será lo único en descubrir. Dependiendo de lo que se quiera saber, la complejidad del descubrimiento y los medios para ello variarían drásticamente. Tomemos el ejemplo de un evento cósmico X, que haya sucedido antes del universo, en el principio de él, dentro del universo, en el pasado, en el presente, o vaya a suceder en el futuro, dentro o fuera de él. Teniendo como referencia la fecha actual. O algún evento en el planeta, no importa dónde. Algunas variantes de la mente que se forma una creencia de ello. Creer que sucedió, creer que no sucedió, que sucedió de una forma, que sucedió de otra manera, que no se puede comprobar, que no tiene caso saber, que existe o no existe, etc. El punto es, que cuando el pensamiento toma fuerza en una creencia, si lo cree de una manera u otra, cree, que así como lo piensa es, sucede, o será. Mas si un evento cósmico sucede, se sucede como es, como sea. Y no como el pensamiento cree o quiere que sea. Sería absurdo imaginar que un evento en el cosmos modifique a la creencia de alguien. Aquí lo importante es descubrir las cosas como son, y no como el pensamiento cree o quiere que sea. Quizás la creencia haya tomado tanta fuerza, en un intento de suplantar al hecho y a la verdad, debido a que los medios para su descubrimiento se desconozcan, sean escasos, complejos, o no estén dando resultados. En cualquier caso, es imperante investigar a fondo sobre los mismos, a fin de discernir el camino que lleve a la veracidad. Siendo la verdad el fin, las diferencias en las creencias se vuelven triviales. Ahora bien, cuando los puntos para descubrir no están dando resultados, plantearse la situación desde otra perspectiva se hace necesario. Aferrarse a un camino en el que no se está avanzando, es gastar el tiempo innecesariamente, y tiempo es lo que no hay. Si lo que has de descubrir parece complejo, tomar todo el conocimiento que puedas comprender será la clave, sin discriminar, del actual y del histórico.
De tantos seres que han pasado sobre la faz del planeta, parece imposible que no hayas algo que sea aplicable y resultante a la vida actual. Teniendo los medios prácticos, sean completos o escasos, sigue observar su concordancia con el entorno presente, en uno mismo, en la mente, en la naturaleza, en los demás y en el cosmos. En lo histórico, en lo moderno, y en lo futuro. Dando pasos seguros, sabiendo siempre dónde estás, tu posición y movimiento. A paso firme, con sinceridad. Así, cuando descubras lo nuevo, será difícil que te engañe el pensamiento, el propio o el emitido por alguien más. Sin espejismos, sin neblina, que sea claro. Conciencia. Entonces tendrás un hecho. Mientras más concordancia tenga con lo general, en el aspecto interno y externo, cercano o distante, en tiempo y espacio. Eso te sorprenderá, y dará la pauta a saber que es real. Por muy inverosímil que hubiera parecido al principio cuando solo creías, dudaras, o lo vieras probable. Y aunque jamás lo hubieras imaginado. Vivir. Si bien esto lo puedes considerar verdad, sé prudente. Un hecho puede ser visto de diferentes maneras, por cada observador. Examina como un diamante que has encontrado. Velo por todas partes. Que esté bien pulido. Para cuando lo muestres, tenga su forma, no la forma que le quieras dar, sino como es. Con sinceridad. Ya estamos en el hecho. Ha sido un camino largo, pero valió el viaje. Estando aquí la creencia, la explicación y la investigación anterior, se transformarán. Los medios para el redescubrimiento serán más claros. Si el evento ya pasó y no pasara de vuelta, no puede ser cambiado por el pensamiento. Pues hecho está. En los tres casos. En la creencia a favor o en contra. En la probabilidad, inclinada a un lado u a otro. Y en la duda. Si hay acción de conocer la verdad, se puede dar un hecho. En los tres casos, si no hay acción de descubrir la verdad, de todos modos, así será. Después del hecho, la explicación se irá moldeando a lo vivificado. Lo que se creía puede ser igual, parecido o nada que ver, ya no importa. Si hubiesen más creencias, estas tendrán un impacto en su estructura. Ya sabes cómo descubrir la verdad. Andad investigando y observando entonces. Los hechos se renuevan. La explicación también. La investigación y la observación continúan. Y los hechos seguirán. Entonces sabrás lo que es verdad, verdadero y duradero. Verdad. Vivencia directa de lo real, de lo que es, ha sido, y, o, será. Verdad. Estar en sincronía con lo que es, ha sido, y será. Verdad. Sincronía entre lo que es, ha sido, y será. Por los siglos de los siglos. Lo dicho hasta aquí no es para que se crea. Es para descubrir lo que es. Pero si se cree, o no, se libre. Que así sea.